Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En el siguiente video les voy a ejemplificar cómo realizar un login con React, permitiendo ir cargando distintos componentes según tú los vayas necesitando. En una primera instancia, lo que se carga es el inicio de sesión, un login. Vamos a estar trabajando con una especie de simulación solamente, ¿ya? Vamos a tener que escribir el admin con la clave 123. Si te equivocas, no te va a dejar avanzar. Si te falta algún elemento, te va a reclamar, pero si escribes correctamente admin 123, vas a ingresar a lo que es el menú principal. Y este menú te va a permitir ir cargando aquí abajito lo que tú vayas necesitando. Si quieres registrar, te carga el componente correspondiente. Si quieres generar el listado, te carga el componente correspondiente. Y lo mismo con la estadística. Si quiero registrar, voy a colocar acá formulario de registros de pinturas. Por ejemplo, vamos a colocar el paisaje viviente, estoy inventando, estilo, paisaje, técnica, pastel y precio 15 millones. Guardar. Se guardó el contenido. Si voy al listado, me aparece en pantalla, y si voy a la estadística, se me indica que hay tengo tal suma y tengo tal promedio. Y si agrego otro, por supuesto, la estadística se va a ver actualizada. Si voy al listado, tengo los dos registros. Si voy a la estadística, me sale que hay dos pinturas, 10 y 15, 25 y el promedio. Y si cerramos la sesión y volvemos a ingresar, admin 123, los valores van a seguir ahí porque recuerden que esto se va a estar almacenando en el local storage. Para comenzar debemos crear la carpeta que va a tener nuestro proyecto, y como suelo crearlo yo, acá en el disco C creo la carpeta llamada login React. Esa carpeta, una vez que la creas, la arrastras al VS Code, la sueltas en tu área de trabajo, el VS Code te la va a detectar. Y ahora, desde VS Code creamos una nueva terminal para crear el proyecto a través de las instrucciones que hemos revisado en otras ocasiones. Terminal, new terminal, npx create-react-app espacio login-react. Este va a ser el nombre de nuestro proyecto, que va a estar dentro de la carpeta login react. ¿Sí? Yo suelo llamarlos igual para no tener problemas con las rutas. Así que se crea. Una vez creado el proyecto, tenemos que entrar en él, como aquí me aparecen las indicaciones, cd login-react, y luego lo iniciamos. npm start. Una vez que ya está en ejecución, lo siguiente es comenzar a crear los componentes que van a formar parte de esta aplicación. Así que dentro de src creamos una nueva carpeta llamada components, y dentro de esa carpeta components vamos a crear, por supuesto, los componentes, nuevos archivos. Creamos uno llamado login.jsx. Después voy a aprovechar de crear al tiro los demás. Menú.jsx. Listo, ahí tenemos 5 componentes. Para cada uno de ellos vamos a crear la estructura inicial, la que se autocompleta rápidamente. rafc, guardar. Lo mismo con cada una. rafc, guardar. rafc otra vez, guardar para el login. Lo mismo para el menú. Y registrar. Ya. Ahora vamos a abrir el archivo app.js, y acá arriba hay que hacer algunas importaciones para que podamos generarle la ruta y hacer que al momento de ejecutar la aplicación se cargue únicamente nuestro componente de el login. Entonces acá arriba
vamos a importar lo que es el browser router. Colocamos import llaves browser router, routes y route. Todo eso lo vamos a importar desde from React router DOM. Ahora, recuerde que esta característica hay que agregarla al proyecto, ¿sí? No me va a reconocer ninguna. Por lo tanto, es muy importante abrir una nueva terminal. Aquí vamos a entrar al proyecto cd login react y aquí le vamos a decir, le vamos a dar la orden de instalación npm install react-router-dom. Bien, al parecer ya lo instaló, así que volvemos a iniciar el proyecto npm start. Aunque bueno, por lo que veo aún sigue en ejecución. Sí, ya está en ejecución. Ya, guardamos los cambios. ¿Sí? Ya se corrigieron los errores que habían, por lo tanto el proyecto lo vas a poder seguir viendo en funcionamiento. Bien, entonces esta importación nos va a permitir hacer referencia a través de una ruta que es la ruta raíz. Vamos a poder llamar al login desde la ruta raíz al momento de cargar la aplicación. En vez de que aparezca esto, queremos que se cargue automáticamente el login, el componente del login. Dentro de este mismo app.js, específicamente dentro del bloque del return, por aquí, vamos a borrar lo que está dentro de ese div. Borramos eso. Podemos dejar únicamente el div o podemos quizás quitar esto, ¿ya? Yo lo voy a mantener. Lo voy a mantener. Y acá adentro vamos a declarar el browser router para luego definir la ruta y hacer que automáticamente se cargue el login cuando se cargue la raíz. Para ello dices browser router. Este browser router se va a componer de routes, y esas rutas van a tener un destino específico, aunque en realidad voy a crear una única ruta, route, y acá le colocas exact, perdón, este no es un cierre doble, es ahí nomás, slash. Entonces route exact path, y acá le digo, cuando se cargue la raíz del sitio, yo voy a mostrar como página destino o componente destino, vamos a mostrar nuestro login. No me da la opción de autocompletar, vamos a tener que importarlo nosotros manualmente. Eso está bien, esa llamada está bien. Entonces acá arriba, para importarlo, le colocas import llaves login from ./components/login. Entonces mira, ahora automáticamente al ejecutar la aplicación, lo que debería cargarse en la raíz es el login, únicamente el login. Eso es lo que estamos indicando, mira. Bien, ese es el login. Entonces ahora hay que cargarle el diseño al login. Abran login.jsx y en los recursos que yo les facilité, que lo pueden encontrar ahí en la descripción, hay uno que dice login, que tiene todo el diseño que queremos generar. Es un diseño bastante sencillo que usted lo va a poder comprender. Voy a borrar eso y voy a pegar el nuestro, el que yo le pasé. Ya. ¿Qué estamos haciendo acá en este diseño? Mira, estamos cargando un div container con un color de fondo gris claro, con una serie de márgenes, ¿verdad? No olviden que tenemos que implementar Bootstrap después en el index, ¿sí? Entonces tenemos el formulario, tenemos por ahí una etiqueta con el texto username, tenemos el campo para ingresar el nombre del usuario, después el campo para ingresar la contraseña y luego tenemos el botón. Y esto que dice onClick, por ahora lo voy a dejar en blanco porque ese iniciar sesión aún no lo hemos creado. ¿Ya? Lo podemos dejar así o podemos borrarlo por ahora.
Después se lo agregamos. Entonces, ¿qué es lo que se va a cargar? Se carga eso, ¿ya? Recuerden que hay que implementar Bootstrap en el index para que esto se vea como yo más o menos lo había maquetado. Así que vamos a buscar ahí Bootstrap. Entramos al Get Started o a la documentación directamente, Introduction. Ahí está el primer enlace. Esto tiene que ir acá, guarden los cambios. Esto tiene que ir en el index de la carpeta public. Por ahí. Esto va dentro del head del index de la carpeta public. Lo voy a dejar por ahí. Ahí va uno. Hay que copiar ese también. Ahí va el segundo. Y el tercero para usar los iconos. Icons. Install. Esa de ahí. Ahora sí, al guardar los cambios, sí deberíamos ver el diseño que yo más o menos había maquetado en un comienzo. Tenemos los márgenes, tenemos padding, implementamos un container. Por supuesto el botón aún hace nada, pero ya con el browser router declarado estamos indicando que al momento de acceder a la raíz, lo primero que se cargue va a ser el login. Y luego, dentro de la lógica de este componente de login, vamos a empezar a redireccionar al menú, vamos a iniciar la sesión y vamos a empezar a trabajar en la parte más dura de lo que es el proyecto. Así que antes de realizar todos esos pasos que son más complejos, terminemos de armar la estructura de los demás componentes. Guarden los cambios. El menú, el login ya está listo. Vamos a maquetar el menú ahora. Utilizamos el archivo de apoyo del menú, que tiene únicamente los diseños. Copiamos todo. Y eso lo pegamos acá, mira. Estamos en el componente del menú, borramos el div y lo pegamos por ahí. Eso es, guarda los cambios. La idea es que el menú tenga navlinks. Por ahora, claro, me manda error porque aún no hemos puesto la importación, así que importemos el navlink acá arriba. Entonces dices import llaves navlink from React Router DOM. El navlink, recuerde que me va a permitir tener acceso a los componentes y poder ir cargándolos en la medida que tú lo necesites. Ahí está la importación. Guardo, los errores se corrigen. Bien. No hay nada del otro mundo. O sea, fíjese que la estructura de los navlink no hace ninguna referencia hacia los componentes por ahora. Simplemente cuando iniciamos la sesión me van a aparecer como opciones de menú válidas. Nada más. Perfecto. Ahora, si abrimos el que dice registrar, vamos a cargar también su diseño. Solamente vamos a cargar el diseño base. Así que usamos el archivo de apoyo del registrar, ahí está. Lo copias todo. Fíjese que todo va a estar dentro de un gran div, así que lo copias todo con confianza. Lo vamos a pegar en el componente registrar. Borramos ese div que trae por default y ahí vamos a pegar nuestro código. Por ahí. Guardar los cambios. Mira, tenemos el título, tenemos una etiqueta form, tenemos campos de ingreso para ingresar un texto, tenemos ahí un elemento de select para elegir una alternativa, hay otro elemento de select, hay un campo para ingresar un valor, un precio, hay un botón. Es un formulario común y corriente. Guarden los cambios. El listar también va a tener su propia estructura. Yo se las facilité acá. Lo copias todo y lo vamos a pegar aquí dentro del div. Ahí, borramos ese div, quiero decir, y ahí lo pegamos.
Ya. ¿Qué es lo que les pasé acá? Mira, les pasé un div que almacena un título que tiene una estructura de tabla con encabezados de tabla y el fragmento table body para que después carguemos los datos que se guarden en el local storage. Es algo sencillo, es una tabla normal, común y corriente. Y me falta una que sería la de la estadística. Nuevamente utilizamos el archivo de apoyo de la estadística, copiamos todo y lo dejamos aquí. ¿Ya? Lo único que les estoy facilitando son los formatos, pero la parte lógica la tenemos que programar. ¿Ya? Entonces aquí lo que les pasé, mira, fue un div que contiene un título que tiene elementos cards. Tiene 3 cards. Cantidad de pinturas, donde vamos a colocar la cantidad, por supuesto. Otro cards, donde vamos a colocar la suma de precios. Y otro cards, donde vamos a colocar el promedio de precios. Son 3 cards, nada del otro mundo, ¿ya? Puro diseño sencillo. Guardar los cambios. Y al parecer con eso ya tenemos listo, diseñado todas las opciones de componentes a las cuales vamos a tener que estar llamando en algún momento. Abra el login.jsx porque ahora vamos a desarrollar la lógica necesaria para poder acceder al menú. ¿Sí? Entonces la idea es ocultar el formulario de login y hacer que aparezca después el otro componente que sería el del menú, siempre y cuando el usuario sea admin y la clave sea 123. Para ello necesitamos importar los siguientes elementos. Necesito agregar en la importación el hook useState. Vamos a crear una variable de estado que me ayude a controlar el estado de la sesión si es que se encuentra iniciada o no. Y en vista de que en algún momento tenemos que ser capaces de llamar al menú, también tenemos que importar el componente menú. Import menú from ./menú. Recuerde, usted va a programar la lógica antes del return, por aquí, ahí arriba. Entonces vas a definir una variable de estado que me ayude a controlar nuestro login. Y vamos a ir cambiando el valor con el setLogin. Igual useState. Inicialmente le vamos a decir que esté en false. Inicialmente, perdón, va a estar en false. Mi login, const, ahí sí, const. Ya. También voy a definir otras dos variables de estado para capturar el nombre del usuario y la clave. Así que de forma muy similar decimos const, una va a tener el nombre del usuario, setUsu, useState, inicialmente va a estar vacía, y luego decimos const pass setPass. Listo. Recuerde que la variable de estado va a ir cambiando su valor a partir de lo que tenga escrito el campo del nombre de usuario y de la clave. Pero para que ello tenga dicho comportamiento, tú tienes que ser capaz de vincular el useState, el setUso y el setPass al control, o a cada uno de los dos controles en este caso. Bajas, busca el input del nombre de usuario, que es ese. Ahí. Antes del required, por ahí, vamos a asociarlo. ¿Cómo lo asocias? Vamos a decir onChange. Es decir, cuando se detecte cambio de contenido en el campo de texto, lo que vamos a hacer es capturar eso que se escribió. Para ello indico el evento, seguido por igual, flecha, setUso. Vamos a capturar el texto escrito e.target.value. Fíjese cómo queda al final. Fíjese cómo queda. Entonces esta misma lógica hacemos después con la contraseña. Buscamos el campo de la contraseña, que es ese de ahí. Y aquí mismo antes del required se lo asocio. Le digo onChange. Cuando se detecten cambios de valor en la contraseña, en los campos,
automáticamente el setPass va a capturar el valor y en la variable de estado va a quedar ese contenido. Capturamos la password y la guardamos en la variable correspondiente. Guardar cambios. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? No basta solo con eso, porque una vez que tú ya tienes los datos en las variables de estado, luego de eso tienes que evaluar. Así que vamos a crear una función que se va a ejecutar cuando el usuario presione el botón de login. Cuando lo presione, vamos a llamar a la siguiente función. No la voy a crear como función de flecha, va a ser una función normal para que vean que igual se puede trabajar así. Función iniciar sesión. Le voy a pasar el evento de la pulsación del botón de login cuando se presione y así esto se pueda llamar más fácilmente. Entonces cuando se presione el botón vamos a evitar que la página se recargue. Prevent default. Luego de eso vamos a capturar el nombre de usuario y la contraseña. Pero oye, ya lo tengo en los estados. ¿Sí? Pero mira, vamos a hacer una pequeña validación. Entonces, aunque ya lo hayamos tenido acá en las variables de estado, vamos a preguntar por los ID, para que vea que igual tú puedes capturar el contenido refiriéndote al txtuso y al txtpass. Por ejemplo, voy a definir la variable llamada txtuso, la cual va a capturar el contenido que está en la caja, en el campo document.getElementById txtuso.value y lo mismo para la contraseña. txtpass y acá también txtpass. ¿Sí? Aquí yo estoy capturando lo que está escrito en la caja, si es que hay algo escrito en realidad. ¿Y por qué me interesa hacer esa captura? Para que vea que usted igualmente puede llevar a cabo otras operaciones además de simplemente trabajar con los state. Por ejemplo, aquí podríamos colocar un if y podríamos evaluar la cantidad de caracteres de el txtuso. Por ejemplo, si la cantidad de caracteres resulta ser 0, tanto para el nombre como para la clave, ¿ya? Si es 0, si tiene 0 caracteres, si está en blanco, entonces vamos a presentar un mensaje alert que diga complete los datos faltantes. Que no me deje continuar hasta que no se hayan escrito correctamente los datos en los campos de ingreso. De lo contrario, si es que ya tienen contenido escrito, significa que no va a haber ningún problema porque las variables de estado ya van a tener valor. Esto lo hago más que nada pensando en el hecho de qué pasa si el campo queda vacío al momento de presionar el login. ¿Ya? Lo capturo, evalúo y presento la alerta. Pero si ya hay contenido escrito, significa que las variables de estado ya tienen datos guardados, ya tengo el uso, ya tengo el pass. Así que dentro de este else vamos a colocar un if para evaluar el contenido de la variable de estado llamada uso. Si el contenido de esa variable de estado es admin y además el contenido de la password de estado, si resulta ser 123 y es admin, estaría correcto. Por lo tanto, vamos a cambiar el valor de la variable de estado del login. Recuerde que inicialmente comienza como false, porque al principio la sesión no está activa. Pero si el usuario y la clave son correctos, entonces vamos a cambiar el estado diciéndole set mi login. El nuevo valor será true. Creo que así le puse, ¿no? Ah, le puse set login. Mi login, set login. Lo voy a colocar acá arriba. Set mi login. Ahí sí. Entonces, si la clave y el usuario son correctos, digo que mi variable de estado que me controla la sesión va a cambiar a true, para yo entender que, oye, se logró iniciar. Y lo siguiente que voy a hacer es ocultar la ventana actual. Vamos a ocultar el formulario. Si ya la sesión está activa, no necesito que el formulario siga mostrándose. Así que, ocupando JavaScript, digo document.getElementById. Coloco el ID del formulario, que es form login. Form login. Y acá lo oculto diciéndole .style
display igual none. De esa forma, el formulario de inicio de sesión se ocultaría. Y luego de eso, bueno, en caso contrario, mejor dicho, en caso contrario, si la sesión no se logra iniciar, entonces el valor de la variable de estado del login va a seguir siendo false. Y luego de eso mostraríamos un mensaje de alert. Y acá le decimos error de usuario y o contraseña. Luego de eso limpiamos los campos de texto del login para que queden blancos, limpios. Document.getElementById txtusu.value igual comillas, punto y coma. Ahí limpiamos el campo de el nombre de usuario. Limpiamos el campo ahora de el ingreso de la contraseña. Y dejamos el foco listo en el nombre de usuario para poder seguir escribiendo, para intentarlo otra vez. Eso lo hacemos diciéndole txtusu.focus. Ya, pero mira, si el usuario es admin y si la clave es 123, yo lo único que hice fue cambiar el estado de mi sesión y ocultar la ventana actual. Pero te fijas que en ningún momento estoy mandando a llamar al menú. Eso es porque en las estructuras if tú no puedes llamar a un componente. Yo no podría decir acá menú. No me va a mandar error en este punto. Pero si lo dejo de esa forma, me va a mandar error cuando empecemos a revisar el inspector. Hay que llamar a iniciar sesión dentro de lo que es el botón de login para que lo gatille, para que entre en funcionamiento. Así que bajen al botón. Ahí está el botón. Lo hice con un input, pero podría haberlo hecho con un button. Aquí le vamos a colocar on click. Bueno, podríamos colocarle on click o podríamos colocarle el tema del on submit, ¿ya? Como lo hicimos en otras ocasiones. Ya lo voy a dejar así para que lo ejemplifiquen. Aquí mandamos a llamar a la función iniciar sesión. Ahora sí. Si tú tratas de iniciar, me muestra el alert, perfecto. Coloco admin, me equivoco, me dice que es erróneo, me limpia los campos y me deja el cursor. Eso es lo que yo programé. Y si coloco admin, 1, 2, 3, lo oculta, porque eso fue lo que yo le indiqué. Entonces, por mucho que tú lo llames, no se va a cargar en pantalla. Bien, siguiendo la lógica debería, pero no se carga. ¿Ya? Entonces lo saco de ahí. ¿En qué momento yo lo voy a cargar? Ya vi que fui capaz de ocultarlo, ya se me ocultó la ventana como yo quería. Entonces, ¿en qué momento yo llamo al menú? Acá abajo, mira. Acá abajo, después de que ya se haya ocultado tu formulario, viste que aquí estoy cerrando el formulario y aquí tengo la etiqueta del cierre div. Por ahí entre medio voy a hacer una evaluación lógica, pero utilizando este tipo de expresiones. Digo, si mi variable de mi estado, si la variable de estado de mi login resulta que al final es un true, entonces voy a mandar a llamar al menú. Si le pones eso es porque vas a colocar un sí compuesto. De lo contrario, algo tienes que hacer. Si no quieres colocar el sí compuesto, colócale directamente eso nomás. Ese es el equivalente a un sí simple. Entonces ahí estoy diciendo, si mi variable de estado que controla mi login cambió a true, entonces vamos a mandar a llamar al menú. Así tú lo llamas, guardas, y ahí sí te va a aparecer el menú. Ahí sí te va a aparecer. Entonces ahora que ya tienes acceso al menú, la idea es que mostremos el usuario con el cual iniciaste. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Al llamar al menú, se carga automáticamente todo lo del componente del menú. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay ahí? Se va a cargar el div con el título de mensaje de bienvenida, con el menú navbar, ¿cierto? Ese menú de acordeón que hemos utilizado en otras ocasiones.
Ya, pero ¿cómo le voy a pasar el nombre de usuario a ese menú? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Acá cuando tú llamas al componente, tú puedes tener la opción de pasarle propiedades, que son las props. Estas props son las que el componente va a recibir para llevar a cabo alguna tarea complementaria. En este caso yo le voy a pasar el nombre del usuario con el que inicia la sesión para que ese componente lo reciba y me lo muestre en pantalla en el mensaje de bienvenida. Estamos en el login. La propiedad que le voy a pasar se va a llamar usu y va a tener el contenido de la variable de estado llamada usu. Se podría llamar de otra forma, x, z. Yo prefiero que se llame igual porque es más fácil de controlar. Esta es mi variable de estado, ese es el contenido, o sea, aquí tendríamos la palabra admin. Esa propiedad es la que yo le voy a mandar al menú. ¿Cómo la va a recibir el menú? Mira, acá arriba en el menú tienes que declarar que este componente va a trabajar con props. Entonces le pones ahí props. ¿Para qué le colocas eso? Para que puedas recibir la prop, la propiedad usu que le están mandando. Entonces acá el menú, en algún momento tú tienes que declarar la recepción de ese elemento para que te dé la bienvenida. Ya, ¿cómo lo haces para recibirlo? Mira, acá en el mensaje de bienvenida, después de los dos puntos, colocas llaves, props, punto, ¿cómo se llama la props que mandé? Usu. Entonces props.usu y con eso ya debería mostrarte el nombre del usuario con el cual iniciaste sesión. Mira, ahí está. Y para que salga en mayúscula le puedes colocar punto to uppercase, paréntesis. Y ahí te va a salir en mayúscula destacándolo mucho más. Oye, puede parecer texto plano, pero entiendan la idea. El login, una vez que el usuario es admin y la clave es 123, el estado de mi variable de sesión, mi login, cambió a true. Por lo tanto, al finalizar el redibujado de este componente, se hace la pregunta. Si cambió a true, entonces llamo al menú. Y a ese menú le voy a entregar el nombre del usuario con el cual iniciamos sesión. Se lo entrego a través de props, a través de propiedades. Creé la propiedad usu con el nombre admin, el nombre con el cual inicié. Y esa prop la recibe el componente acá arriba y por esa razón te lo puede mostrar acá en este punto, ¿sí? No es texto plano que está escrito, lo hicimos dinámico. O sea, si tuviésemos otro usuario, por ejemplo, supervisor 321, acá podría cambiar a supervisor automáticamente si es que tú lo programas. Ahora que estás en este menú, hay que programar el cierre de sesión. Para ello, en el componente del menú, dejamos de lado un ratito el login, en el del menú, acá arriba tienes que crear una función. Arriba, antes del return. Por aquí. Function, la voy a llamar cerrar sesión. La voy a crear como una función normal, cerrar sesión. Entonces, esta función cerrar sesión lo que va a hacer es ocultar la estructura del menú. Por eso le puse un ID, caja menú. ¿Ya? Vamos a ocultarla y vamos a volver a hacer visible el formulario de login que estaba oculto cuando tú inicias. Eso lo haces con un document.getElementById. O sea, me refiero a la caja menú con la finalidad de ocultarla. Style.displayNone. Oculto el menú y hago visible el formulario. Document.getElementById form login, así se llamaba, .style, .display, block, punto y coma. Entonces se oculta el menú y se muestra el formulario. Y no solo eso, sino que el formulario, aunque esté oculto, tiene escrito texto en las cajas, en lo que es el nombre de usuario y la clave, los campos de ingreso. Así que aquí le decimos document.getElementById también. Acá txtusu.value, comillas, punto y coma, o sea, limpiamos el nombre del usuario de la caja. Lo mismo con la clave, porque si no me van a seguir saliendo escritos los datos.
Limpiamos la clave y dejamos el foco en el de usuario. Punto focus. Ese sería el cerrar sesión. ¿Dónde lo voy a mandar a llamar? En el hipervínculo, por supuesto. ¿Ya? Entonces bajamos al hipervínculo, busquemos la opción que diga cerrar sesión. Ahí está. Pero fíjese, no lo voy a colocar en el href. El href lo coloco porque quiero que tenga comportamiento de hipervínculo, pero no le coloco destino. Sino que le coloco aquí mismo en el hipervínculo, on click, y aquí mandamos a llamar a cerrar sesión. Guardas, y si ahora pinchas acá, cerrar sesión, te sacas al login. ¿Ves? Puedes ingresar, admin 123, y puedes cerrar. 3, 2, 1, no me deja, admin 123, ahí sí me deja. Bien. Lo otro que hay que programar son las opciones de este menú. Claro, yo puedo ingresar, pero cuando pinche en registrar, me tiene que aparecer acá abajo el componente con el formulario de registro. La otra opción me tiene que mostrar el componente con la estructura de tablas para presentar el contenido y lo mismo con la estadística. Por lo tanto, en este menú vamos a programar ahora el comportamiento de estos hipervínculos. ¿Qué quiero que hagan cuando los presionemos? Vamos a crear una función para cada uno de ellos. Es muy importante que en el menú agreguemos algunos elementos para poder referenciar hacia lo que son los componentes que necesito, el registrar, el listar y la estadística. Así que decimos import, necesito tener acceso a registrar, el cual está dentro de la carpeta de componentes al mismo nivel que esta, así que para acceder a ella le digo // y registrar. Recuerde que acá puedes colocar comilla simple o comilla doble. Lo mismo hacemos para las demás. Ya, eso es lo primero. En algún momento yo voy a poder llamar a estos componentes. Y lo otro que necesito para facilitar este trabajo de llamadas que quiero hacer, necesitamos del useState. Es decir, este menú también va a tener variables para controlar el estado de las opciones que tú vayas eligiendo. ¿Cómo vamos a trabajar? Mira, voy a definir 3 variables de estado. Cada una me va a permitir llamar a un formulario, perdón, a un componente en particular. Por ejemplo, reg y setReg me va a ayudar a gestionar la llamada al componente registrar. Así que lo iniciamos así vacío, sin nada. Lo mismo el siguiente. List me va a ayudar a realizar la llamada más adelante de lo que sería el listado. Así que genero su variable de estado. Vacío. Y lo mismo con la estadística. Ya mire. Luego de eso voy a crear funciones. Debajo de cerrar sesión voy a crear una función nueva que se va a llamar opregistrar. Es decir, esta función va a representar la opción registrar, la opción listar, otra función, la opción estadística, otra función. ¿Ya? Estas funciones las voy a tener que vincular a cada una de estas alternativas del menú. Entonces primero hay que crearla. opregistrar. Cuando se elija esa opción, la única variable de estado que le tengo que asociar viene siendo la de reg. Esa representa el formulario registrar. ¿Ya? Entonces, si se pincha el hipervínculo de registrar, le voy a decir setReg 1. ¿Cuál es el valor inicial que tienen? Nada. Entonces, al pinchar la opción de registrar, el valor de esa variable de estado va a ser 1, mientras que de las otras, por ejemplo, el setList va a ser de 0 y el setEst también va a ser de 0. Valores que le estoy agregando simplemente para poder interpretar más adelante.
Lo mismo hacemos con el listar. Voy a crear una función llamada opción listar. ¿Qué va a tener de diferente? Que todas las demás van a estar en 0 excepto el listar. Al final lo que estoy indicando es el componente que quiero que esté activo y también cuáles son los que quiero que no se muestren en pantalla. Así que si elegimos registrar, solo queremos mostrar registrar. Es un valor que yo voy a interpretar más adelante. Lo mismo con el listar. Solo el listar quiero que se vea más adelante, así que le asocio un valor para yo después interpretarlo. Y lo mismo hacemos con la estadística. Si se elige la opción de estadística, entonces todos los componentes van a estar invisibles, no se van a mostrar, excepto el de la estadística. Y fíjese lo que voy a hacer. Acá abajo, en las opciones del hipervínculo, por ejemplo, ahí está el registrar. Aquí lo vamos a mandar a llamar. Le decimos onClick op-registrar. Lo mismo acá abajo, mira. onClick op-listar. onClick op-estadística. Entonces cuando se pinchen los hipervínculos se va a llamar a cada una de las funciones que acabo de crear y se le van a setear valores a las variables de estado. Lo que me interesa, muchachos, es que comprendan que aquella que quede con el valor 1 es la única que va a quedar visible en pantalla. Y las otras que están en 0, la idea es que no se muestren. ¿Por qué le asocio esos valores? ¿Por qué le asigno esos valores? Porque al final de este menú, ahí justo cuando cierra el nav, cuando cierra el div, ahí tienes un fragmento, ¿verdad? Ahí. Tú haces la interpretación final de qué es lo que vas a mostrar, mira. Y dices, oye, ¿qué pasa si mi variable de estado reg en algún momento cambia y se convierte en un 1? Bueno, si eso ocurre, entonces lo único que quiero hacer es mandar a llamar a registrar. Y a nadie más. Ya, pero ¿y qué pasa si la variable de estado lis en algún momento se convierte en un 1? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Llamamos a listar para que aparezca en pantalla. Y si mi variable de la estadística se termina convirtiendo en un 1 más adelante, ¿a quién voy a llamar? Al componente estadística. Entonces, ¿por qué le asigno 0 a dos componentes y solo a uno lo dejo con el valor 1? Porque no quiero que los tres componentes se vean a la vez. Por eso acá arriba, digo, si elijo registrar, solo registrar va a tener el número 1. Los demás van a estar en 0. Por lo tanto, solo el registrar cumpliría con esta condición y solo él se mostraría. Los otros no tendrían el 1 porque estarían con un 0, no podrían mostrarse. Aunque yo coloque estas tres evaluaciones, las tres no se van a ver al mismo tiempo. Si elegimos listar, solo listar va a quedar con el 1. Las otras dos van a estar en 0, por lo tanto, solo listar se va a mostrar en pantalla y los otros no cumplirían con la condición. Guardan los cambios y fíjate, esto es lo que ocurre. Voy a registrar, voy a listar, voy a la estadística. ¿Ves cómo me va reemplazando? Porque cuando tú cliqueas, solamente uno de los tres va a quedar con el valor 1. Una de las tres variables de estado va a quedar con un 1. Las otras van a quedar con un 0. Entonces la idea es que cuando tú cliquees, se muestre solamente aquella que tú le indicaste. Y ahí quedó navegable este menú. Por supuesto, ahora solo quedaría concentrarnos en lo que es ya la programación referente al almacenaje en lo que es el local storage. Puede quedar un poco confuso esta lógica de navegación, es solamente un ejemplo, espero que se comprenda la idea. Pero bueno, si no es el caso, siéntanse en total libertad de investigar por su cuenta o de armar su propia lógica para llevar a cabo esta tarea. Bien, abramos entonces el registrar.jsx para hacer el registro de datos en el local storage. Es muy importante para llevar a cabo la actividad tener en cuenta las variables de estado que necesitas para registrar.
Bien, voy a necesitar una variable de estado para cada dato de registro de pinturas: título, estilo, técnica y precio. Y para trabajar con los estados, como ahora estoy en el registrar, tenemos que hacer la importación de los useState. Así que digo useState. Recuerde que el otro hook que necesitamos, porque esto es un hook, es un gancho, el otro que necesitamos para almacenar en el local storage es el useEffect, para que me detecte los cambios que vayamos generando en el arreglo que contenga el contenido, valga la redundancia. Recuerde que el useEffect se ejecuta automáticamente. Automáticamente siempre y cuando realices un cambio a nivel de contenido en el arreglo que contenga tus registros. Entramos a la función, perdón, a la estructura del componente arriba del return, y aquí voy a hacer la siguiente declaración. Pensando en el local storage, vamos a necesitar, por ejemplo, una variable que represente el registro, el arreglo. Así que digo const, siempre yo la llamo registros. Registros ls se llamaba el último, registros solo. Este lo voy a llamar registros-login, ¿sí? Porque es propio del proyecto. Coma, set registros, no, mejor todo junto, registros login, ahí sí, todo junto, registros login, set registros login, useState vacío, perdón, corchete vacío. Ya, este va a ser el arreglo donde vamos a guardar el contenido. Recuerde que este arreglo después hay que mandarlo al local storage. Lo otro que necesito también a nivel de variable de estado son las que me controlen nuestros campos. Estas. Esas 4, una para cada dato del formulario: título, estilo, técnica y precio. Y los set correspondientes. Perfecto. Hay que generar también la función para cuando se presione el botón de guardar datos, ¿sí? Para poder lograr guardar en lo que es el local storage. Así que aquí mismo, debajito de estas variables de estado, vamos a crear una función de flecha, const botón, const botón guardar. Le pasamos el evento de pulsación cuando se asocie y llaves. Entonces, al presionar el botón guardar, lo que vamos a hacer es evitar primero que el formulario o que la página se recargue. Eso lo hacemos con un prevent default. Evitamos que la página se recargue. Luego de eso vamos a generar un objeto que contenga la estructura de datos de lo que está escrito en el formulario, que sería la variable de estado del título, la variable de estado de estilo, la variable de estado de técnica y la variable de estado de precio. Ese registro o esa recopilación de datos la vamos a guardar en el arreglo, en el set registros login. Ahí la vamos a guardar en el arreglo. Entonces tú aquí le vas a pasar paréntesis, corchetes, punto, registros login, coma, mi objeto. Es decir, la estructura de datos que formulaste la vas a cargar ahora en el arreglo. Recuerde que con los 3 puntos hacemos que la estructura que se está generando sea iterable y por lo tanto después la vamos a poder recorrer. Luego de eso, limpiaríamos el formulario para que quede limpiecito como estaba en un comienzo. Esa función es la siguiente que vamos a generar. Aquí le decimos function limpiar formulario. Estoy intentando seguir una lógica parecida a lo de los ejercicios previos que hemos estado utilizando. Podríamos crear una función normal o podríamos hacerlo como función de flecha, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces aquí le voy a colocar const limpiar formulario igual, el paréntesis queda vacío y después viene la flecha, ¿sí? Se puede de ambas formas. Entonces cuando se llame a limpiar formulario, las variables de estado van a quedar sin contenido. Set título van a quedar sin contenido.
título, estilo, técnica, precio. Y luego de eso el formulario se restaura diciendo document.getElementById. Colocamos el ID que le puse al formulario, que es mi formulario. Ese fue el ID que le puse al formulario para poder limpiarlo. Y ahí le colocas .reset. ¿Ven? Entonces, en teoría, cuando se presione el botón guardar, vamos a capturar todos los elementos que están asociados a los campos de ingreso. Recuerde que estas variables de estado tenemos que asociarlas a los campos del formulario, cosa que aún no hago, pero cuando lo haga, el botón guardar se va a dar cuenta que esas variables de estado tienen el contenido, va a generar un objeto y ese objeto se va a terminar agregando al arreglo. Y luego el formulario se va a limpiar. Entonces agreguémosle al tiro la asociación de estas variables de estados a los controles y luego llamamos al guardar. ¿Okay? Acá mira, buscan los campos. Buscan los campos, por ejemplo el de el título. Ese es. Antes del required le coloco onChange igual llaves, paréntesis, le pasamos el evento, después fuera del paréntesis le colocamos la flecha, set título, paréntesis, e.target.value. Fíjese cómo queda. Al hacer eso entonces estaríamos capturando lo que se escriba como título en la caja y se estaría guardando en la variable de estado gracias al uso de el set. Esto mismo se lo implementamos a cada uno de los controles. Por ejemplo, ahora viene el campo de el estilo. ¿Sí? Ahí está, select class name. Antes del required también lo pegamos y usamos el set correspondiente, set estilo. Bien, capturamos el value y lo guardamos en la variable de estado. Lo mismo hacemos un poquito más abajo con el campo que te permite indicar la técnica de la pintura. Ahí está, select. Ahí lo colocamos también. Esta sería la técnica. Con esto capturamos el valor de la opción elegida. Set técnica. Y lo mismo para el precio. Ahí está el campo del precio. Por ahí lo dejamos. Este sería set precio. Y muy importante, en el botón o en la estructura del formulario mandar a llamar a la función guardar. ¿Sí? Podríamos colocarle aquí mismo en el botón el tema del onClick o podríamos colocarlo acá arriba en el formulario. Acá arriba podrías colocarle onSubmit. Se puede de ambas formas, muchachos, ¿ya? onSubmit. Aquí vamos a mandar a llamar a botón guardar, que es la función. Entonces, ahora sí, cuando se presione el botón de envío de datos, el botón guardar datos, mejor dicho, se capturan todos los datos capturados hasta ese momento a través de las variables de estado, ¿cierto? Se captura todo lo escrito en las cajas de texto y se van enviando automáticamente las variables de estado en la medida que tú los digites. Así que cuando se presiona el botón, tú ya tienes los valores en las variables de estado. Es por esa razón que formulas directamente el objeto. Lo guardas en el arreglo, limpias el formulario y tenemos que ser capaces de almacenar en el local storage. Recuerden que eso lo hacemos con el UCEffect. El UCEffect lo voy a colocar aquí después del botón guardar. Aquí tú guardas realmente en el local storage. Si tú no lo haces y lo dejas hasta ahí, mira, vas a colocar contenido, por ejemplo, título, cualquier cosa, retrato, óleo, ya, eso. Guardas y mira, no falla. ¿Sí? Estos son los registros de otras actividades que estuvimos haciendo antes. ¿Ya? Entonces no me lo está generando.
Porque claro, yo en ningún momento he apuntado al local storage, ¿sí? Aunque tú pinches el botón guardar, haces todo bien, ¿ok? Todo esto está bien. Pero si no haces el local storage, si no lo utilizas, nunca te va a quedar el registro. Entonces aquí tú le dices, use effect. Cuando se noten cambios en el arreglo de los registros, paréntesis, paréntesis, después dentro, acá colocamos la flecha, llave. Eso es. Al notar cambios en el arreglo, le decimos local storage.setItem. ¿Qué vamos a guardar? El arreglo. ¿Cómo se llama? Registros login. Creo que ese nombre le pusimos, ¿o no? Registros login. Sí. ¿Y cómo lo vas a guardar? Como si fuese un formato JSON de una pura cadena de texto. Entonces, JSON.stringify, paréntesis, y le colocas otra vez el nombre de tu arreglo. En ese momento, tú quieres actualizarlo una pura vez, ¿sí? Entonces, para que esto se ejecute una pura vez y no quede constantemente en segundo plano ejecutándose, aquí donde está la llave le colocas coma, corchete y el nombre de tu arreglo, registros login, punto y coma. Ahora sí estoy apuntando al local storage, por lo tanto, si trato de guardar, mira, ahí me lo dejo, registros login. Si trato de guardar una pintura nueva, paisaje, pastel, ahora sí me guardan en el local storage. El problema es que si yo actualizo, a ver, voy a quitar las otras. Ahí sí. El problema es que si yo actualizo, ahí está. Ah, no, pensé que se podía perder el registro. Pero bien, no se está perdiendo. Sí, genial, está quedando guardado al tiro. Entonces, admin 1, 2, 3. Registrar, voy a guardar otro. ZZZ. Óleo. Claro, sí, sí se perdió. Sí, sí se perdió igual el contenido. Ya, sí pensaba que no, pero sí, al final sí se estaba perdiendo el contenido. Ya, entonces guardamos, pero no es permanente el registro. ¿Ok? Entonces, para hacerlo permanente, vamos a hacer la misma lógica de las actividades anteriores que hemos resuelto en React. Es decir, acá arriba vamos a capturar el arreglo para tener una copia de los registros y luego lo vamos a ir cargando sobre la misma. Entonces aquí dices const obtener registros es igual, paréntesis, flecha, llave, obtener registros. Vamos a crear una variable, bueno, puede ser const, puede ser var. Vamos a crear una variable que rescate lo que está en el local storage diciendo getItem. ¿Qué es lo que quieres recuperar? Quiero recuperar el arreglo que se llama registros login. Una vez que creamos la variable, con esos registros, preguntamos si la variable quedó con datos. Si la variable quedó con datos, significa que el arreglo existía en el local storage y por lo tanto lo voy a retornar. Return json.parse datos. Pero de lo contrario, si tú creaste la variable y en el local storage nunca existió este registro, este arreglo, en ese caso no habrían datos y por lo tanto tú vas a retornar un arreglo vacío. ¿Dónde lo vas a retornar? Y acá está el truco, recuerde. Este registros login, set registros login, todo esto puntualmente es lo que está haciendo que perdamos los registros del local storage. Porque cada vez que ¿cómo se dice? Cada vez que se renderiza la página del formulario, me termina cargando un arreglo vacío en el local storage y es por eso que pierdo el contenido. Entonces ahora yo le digo, oye, no quiero un arreglo vacío. Quiero mantener los mismos datos que ya están en el local storage actualmente, por lo tanto utilizo la función obtener registros, paréntesis. Oye, si tú llamas la función obtener registros,
vas a recuperar lo que está en el local storage. Y por lo tanto lo vas a mantener ahí, no lo vas a perder. Pero de lo contrario, si tú usas la función y en el local storage no existe el arreglo, esta variable de estado se terminaría inicializando con un arreglo vacío. Lo normal es que la primera vez, solamente la primera vez, se inicialice con el arreglo vacío. Pero luego, cuando tú ya vas a tener elementos, esos elementos son los que tú vas a estar rescatando constantemente. Y ahora sí estamos almacenando de manera continua. Voy a colocar entonces otro AAA, paisaje, pastel 18. Ahí está el elemento. Si cambio de opción de menú, los datos van a seguir estando ahí. ¿Ya? Mira, ahí me apareció alguna alerta, ya veremos de qué es. Ah, mira, me sale que en alguna parte escribí class en lugar de usar class name. Entonces, en alguna de las plantillas que yo les facilité, hay un class en lugar de un class name. Así que vamos a tener que buscarlo. Ah, claro. Todo lo del listar, mira, fíjate. Todo lo de la plantilla del listar que les pasé, que tenía los cards. ¿Del listar o no? No, de la estadística. Perdón. Aquí está el problema. Todo lo de la estadística, ahí empecé con class name, class name, class name y después dejé puros class, se me olvidó cambiarlo. Así que le hacemos el cambio nosotros. Como vieron, estos warnings igual no impiden que la aplicación ejecute bien, pero nunca está de más quitar la mayor cantidad de warnings que podamos. Ahora sí, guardo. Vamos a revisar, limpio. Ahí sí dejo de reclamar. Entonces no importa si me estoy moviendo o no en el mismo componente. Los datos siguen estando en el local storage. ¿Sí? A ver si me manda el error. Ahí dejo de mandarme los warnings. Entonces estamos logrando almacenar y por lo tanto la siguiente opción a programar sería la de listar. El listado va a utilizar algunos componentes del registrar, cosas que ya hicimos, como por ejemplo la importación referente al useState o el useEffect. ¿Sí? En este caso cualquiera de estos dos. Eso mismo vamos a plantear acá en el listar. ¿Por qué razón? Porque necesito mantener el estado de los registros que están dentro del local storage y el useEffect lo voy a utilizar, perdón, para que cuando borremos un registro del listado, dicho registro ya desaparezca de lo que es el arreglo del local storage. Así que voy a utilizar useState y sé que en algún momento voy a utilizar useEffect. Del registrar voy a reutilizar esto, el obtener registros y esa declaración del estado registros login. Eso lo voy a reutilizar y lo voy a plantear acá. ¿Por qué razón? Porque en este listar necesito recuperar el registro de login que está en el local storage, si es que se encuentra, ¿verdad? Y si no, voy a recuperar voy a cargarle un corchete vacío, indicando que el arreglo va a estar vacío, si es que no encontrara ese. Y la inicialización sigue siendo la misma acá abajo en la variable del estado de los registros login. Entonces, lo que quiero lograr con esto, muchachos, es que en cuanto accedamos a lo que es el listar, en ese momento automáticamente yo ya voy a tener todos los registros aquí. Registros recuperados desde el local storage. Ya lo tengo. Entonces, ahora que ya los tengo, necesito mostrarlos en pantalla. Para hacer la presentación en pantalla, simplemente bajas donde está tu tabla, específicamente a la parte del table body. Ahí tienes los encabezados y acá tienes el table body. ¿Qué es lo que vamos a plantear acá? Una apertura de llaves, porque tenemos que recorrer el arreglo registros login con un punto map. Y le vamos a decir punto map, paréntesis. Abres paréntesis, colocas una flecha
y abres otros paréntesis. En este primer paréntesis vas a colocar una variable que te ayude a extraer registro por registro. Recuerde que ese .map es como plantear un ciclo en Python, similar a este. Es como cuando tú dices for x in lista. O sea, voy a dar tantas vueltas como elementos haya, y cada vez que dé una vuelta en x voy a recuperar un objeto. Entonces todos los datos van a estar ahí. La misma lógica voy a tener acá. Tantas vueltas como elementos haya, y cada vez que dé una vuelta voy a recuperar un elemento a la vez. Le voy a decir x e index. En el ejemplo anterior de la actividad del local storage, la primera que se hizo, esto yo lo llamé mi objeto, ¿sí? Pero perfectamente se puede llamar de cualquier forma. X. Index me va a indicar la posición del elemento que vamos a estar presentando en pantalla. La posición 0, la 1, la 2, la 3, entre otras cosas. Entras en este paréntesis, presionas Enter, y acá abajo te van a quedar dos cierres de paréntesis. Entonces cada vez que des una vuelta vas a recuperar un registro en X. Por lo tanto vas a dibujar una fila, y esa fila, para que no nos reclame por el uso de la key, acá le vamos a indicar key llave index. Recuerde que si no le colocamos la key, comienza a reclamarnos, porque cada fila de la tabla debe tener un identificador interno único. En este caso, con el index vamos a estar entregándole esa key para que no nos reclame simplemente. Si no lo colocas, igual va a funcionar, pero es probable que nos aparezca algún warning. Recuerden lo que nos pasó con el ejercicio número 1 de Local Storage. Entonces se genera una fila, y dentro de esa fila vamos a tener una celda de encabezado en la cual vamos a presentar index más 1. Como los index, las posiciones parten en 0, visualmente en pantalla quiero que me salga así, la numeración, número 1, número 2. ¿Por qué me salen solo 2? Porque en el Local Storage actualmente tengo dos registros. Si no le coloco el más 1, me lo muestra como 0, 1. Entonces quiero simularlo con el más 1 para que me diga, este es el primer registro, este es el segundo. Después voy a cargar puras celdas normales. Y en esa celda normal voy a mostrar, mira, el elemento recuperado, punto, título. Ahí está el título. Voy a generar una siguiente celda, y acá lo mismo, x.estilo, y carga los estilos, pues mira. Después viene la técnica y el precio, lo mismo. x.técnica, luego viene el precio. Y finalmente vamos a colocar un botón para que tenga el icono del tarro de basura y que logremos eliminar el registro que necesitemos eliminar según corresponde. Por lo tanto, en esta siguiente celda, ahí, en esa siguiente celda vamos a cargar una clase llamada className TextCenter para que el icono que estoy a punto de cargar aparezca en el centro. Aquí vamos a colocar un botón, y dentro de ese botón vamos a cargar el icono, ¿sí? Así que vamos a Bootstrap, vamos a buscar el icono de la basura, que es un trash, es ahí, trash, ese trash 3 fill. Ese voy a usar, lo pincho, copio el icono y lo debo dejar dentro del botón. Ahí. Y a este botón le voy a cargar también sus propias clases. ClassName, igual, comillas, le voy a cargar el button, perdón, btn, btn-outline-danger. Eso hace que se le marque el contorno de color rojo al icono de la basura. Vamos a decir button type
Bueno, no es necesario si es un botón. Ahí nomás. Ya. Entonces cuando se presione el botón, la idea es que tratemos de eliminar un elemento, mira. Fíjese que con eso tenemos el tarro de basura a nivel de diseño. Entonces cuando se presione, algo debería ocurrir. Deberíamos deberíamos capturar la posición del elemento que queremos borrar y entregársela a la función para que se quite del listado. Por lo tanto, acá mira, en el botón voy a agregar el evento onClick. De tal manera, estamos diciendo que cuando se presione el tarro de basura, vamos a mandar a llamar a la función de flecha con nombre botón eliminar, a la cual yo le voy a entregar la posición del elemento que quiero borrar. Fíjese cómo queda. Por supuesto, me va a mandar error porque esa función aún no existe, pero se entiende que ahora la voy a crear. Guardar los cambios y vamos a crearla. Aquí le voy a pasar la posición del elemento que quieres borrar, la posición 0, la 1, la 2. ¿Ya? No se preocupe, ahora lo vamos a corregir. Creemos la función acá arriba del return. Ahí vamos a crear la función. Esta tiene que ser una función de flecha. Así que const botón eliminar. Y acá recibo la posición del elemento que queremos borrar, ¿cierto? Al pinchar el hipervínculo de abajo, el icono del tarro de basura, captura la posición y acá llega la posición del elemento que tú quieres borrar. Ahí está. Recuerde que para hacer esto tienes que realizar un filtro. Tienes que capturar todos los datos y filtrarlo, omitiendo aquel que tenga la posición que tú le indicaste. No es que lo borres como tal, sino que lo omites. Entonces voy a preguntar, ¿estás seguro de querer llevar a cabo la eliminación? Window.confirm, paréntesis. ¿Estás seguro de querer eliminar el registro? Si responde que sí lo quiere borrar, entonces procedemos a hacer la captura de todo y luego lo vamos a omitir. Omitimos aquel que tiene la posición del elemento que queremos borrar. Yo suelo llamar esto como registros filtrados. Accedo a nuestro arreglo, registros login, y digo que lo voy a filtrar. Punto filter. ¿Qué le tengo que pasar? El evento de la pulsación que está realizando y le tengo que pasar también un index. La idea es comparar la posición que yo le pasé a través del botón de la basura con la posición de los elementos filtrados. Entonces acá, mira, le coloco la flecha, abro llave, presiono Enter y así tiene que cerrar. Así cierra. Entonces, ¿qué es lo que voy a retornar? Recupera todos los registros que tengas en el local storage, pero no los retornes todos. Retorna solo aquellos que sean distintos a la posición que yo le estoy pasando. Por lo tanto, si por ejemplo tengo dos registros y yo trato de borrar uno, voy a retornar uno solo. Omito aquel que coincida con el mío. Solo voy a retornar los que no coincidan con el mío, con la posición que yo le mandé. Así que luego de eso, decimos set registros. ¿Para qué? Para actualizar el valor de la variable de estado que me controla el arreglo. Y al hacer el cambio en el arreglo, automáticamente se ejecutaría el useEffect. Pero ese useEffect tú tienes que programarlo acá. Recuerde que el useEffect se gatilla cuando hay un cambio en el arreglo y él me va a mandar a guardar este arreglo en el local storage. O sea, va a actualizarlo. useEffect, paréntesis, paréntesis, flecha, llave. Y acá le dices local storage.setItem. ¿Qué voy a guardar ahí? El arreglo. Registros login, creo que se llama. Sí. Coma JSON.stringify. Ahí está.
Y para que el UCF no esté constantemente en ejecución, sino que solamente haga la actualización una vez, aquí después de la llave le dices coma, corchete y colocas tu arreglo. Eso es. De esa forma vamos a eliminar. Entonces, cuando presiones el tarro de basura, acá abajo, le vas a pasar la posición del registro que quieres borrar. ¿Qué hace el botón? Recibe la posición del registro que quieres borrar, pregunta si quieres borrar y si tú dices que sí, que quieres aceptar, captura todos los registros que hay hasta ese momento y los filtra, les aplica un filtro, dejando fuera aquel elemento que tenga la posición que yo le estoy pasando. Si es distinta la posición de lo que está guardado con lo del registro que tú quieres borrar, él va a aparecer. Si es distinto, va a aparecer. Se va a considerar como existente aún. Pero, si la posición del elemento que quieres borrar coincide con alguno de los miembros de este arreglo que está en el local storage, ese elemento quedaría fuera, se omite. Guardar los cambios. Borro. ¿Lo quieres borrar? Aceptar. Y ahí lo quita. Es un poco confusa la lógica del eliminar. A mí me cuesta igual. Pero oye, con práctica y tomando apuntes y entendiéndolo cada uno a su manera, la verdad es que después resulta un poquito más sencillo. ¿Qué me falta? Me falta que cuando ya no haya nada, no haya datos, no quiero dibujar la tabla, sino que quiero que me salga un mensaje. Que me diga algo así como no hay datos para listar. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira. Acá cuando empieza la estructura de la tabla, por aquí, veis que ahí tenemos el título, ahí después viene el class responsive y aquí yo les dejé harto espacio. Aquí vamos a colocar lo siguiente, vamos a colocar una evaluación lógica, donde yo le diga, oye, si la variable de estado que me controla los registros login, resulta que tienen una cantidad de elementos mayor a 0, es decir, si hay datos, entonces, ¿qué voy a hacer? Borro esa llave. ¿Por qué razón? Si hay más de un elemento, toda esta estructura de tabla va a quedar encerrada dentro de esa evaluación. ¿Por qué coloqué signo de interrogación? Porque voy a hacer un if compuesto. O sea, voy a aplicarle ahora un bloque else. Bien. Si es mayor que 0 elementos, si tiene mínimo 1, entonces aparecería en pantalla toda esta estructura de tablas, ¿sí? Con sus campos, con el listado de elementos. Pero fíjese, aquí justo cuando cierra el fragmento, aquí yo digo, ya, pero y de lo contrario, dos puntos. De lo contrario, si no hay elementos, si no es mayor que 0 la cantidad de elementos, si no tiene nada, entonces en ese caso lo único que voy a hacer es colocar un párrafo de texto, le voy a cargar la clase className h5 y aquí le voy a cargar un mensaje que diga no hay registros para listar. Le voy a poner doble comillas para que se vea la doble comilla. No hay registros para listar. Y lo vamos a cargar de color rojo. Style, llaves, otras llaves, y aquí le decimos color red, con comillas. Guardar los cambios. Ah, perdón, aquí me está reclamando porque me falta cerrar la llave del if. Viste que acá arriba yo abrí la llave. Este sería el bloque del verdadero. Este sería el bloque del falso. Entonces aquí lo cierro. Ahí lo cierro. Ahí cerramos el if. Ahora sí. Entonces, como hay datos, la tabla se sigue mostrando en pantalla. Pero si yo borro el último que hay, ahí me dice que no hay registros para listar. Pero en cuanto yo agregue uno, volvería a aparecer la tabla. Y ahí vuelve a aparecer.
Voy a agregar uno más. Perfecto. Entonces, ¿podemos borrar? Sí, si tú quieres. Y si ya no hay nada, la tabla se oculta. Algo similar vamos a hacer con el tema de la estadística. ¿Sí? La idea es que si hay elementos, mostramos la estadística. Y si no, mostramos un mensaje parecido al del listar de no hay elementos para generar la estadística. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos ir a la estadística. Y acá en la estadística tenemos que importar el useState. Y aparte de eso tenemos que reutilizar parte del comienzo del listar. Eso tengo que reutilizarlo, porque igualmente tengo que recuperar los elementos del local storage y luego tengo que pasarlos al estado del registro, ¿cierto? Esta variable de estado. Eso lo reutilizo y lo dejo acá en la estadística. Antes del return, recuerde, por ahí lo dejo. Antes del return. Ahí está. ¿Sí? Esto sigue igual, o sea, cuando se cargue la estadística, voy a recuperar todo lo que está en el local storage y lo voy a pasar acá en la variable de estado de los registros. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego de eso? Hay que crear una función que me ayude a sacar la estadística. La estadística se compone de tres valores: la cantidad de elementos, la suma de precios y el promedio de precios. Entonces voy a crear una función que se llame mi estadística y quiero que esa función me ayude a realizar las tres acciones a partir de una opción. Yo le voy a decir cuál es la opción que quiero que ejecute. Quiero determinar la cantidad, la suma o el promedio. Yo le voy a decir con un número que yo le voy a entregar. Necesito acá, ya. Aquí vamos a evaluar, mira. Necesito evaluar la opción que yo quiero generar. Vamos a hacer tres preguntas. Si yo le paso como número de opción el número 1, vamos a generar la cantidad. De lo contrario, si yo le entrego el número 2, vamos a sacar la suma de precios de pinturas. De lo contrario, si yo le entrego un 3, si yo le entrego el número 3, vamos a sacar el promedio. Entonces esta función me va a servir para determinar los tres valores. Vamos a determinar los tres valores. ¿Qué más necesito? Necesito algunas variables. Necesito una variable para controlar las vueltas de un ciclo porque voy a tener que aplicar un recorrido. Vamos a recorrer nuestros registros. Como estoy en una función, no lo voy a recorrer con un map, sino que voy a utilizar una función sencilla, un ciclo normal. Así que voy a definir i igual 0. Necesito también la variable en la cual yo quiero dejar el resultado final de todo este procedimiento. Que, ojo, esa variable resultado puede guardar una cantidad, una suma o un promedio. Y lo otro que necesito es la variable que va a representar a nuestros objetos, o en este caso a mi objeto, objeto por objeto que vayamos recuperando de este registro. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Si yo le mando a la función la opción número 1, voy a determinar la cantidad. Por lo tanto, la variable resultado va a quedar dentro de sí con registrosLogin.length. Y listo, ya con eso tengo la cantidad de elementos. Así de sencillo. Pero de lo contrario, si me piden sacar la suma, entonces vamos a declarar un ciclo para recorrer este arreglo y 0, punto y coma, y menor a registros login.length, punto y coma y más. Bien, esto es lo mismo que si hiciéramos un map. Tiene una lógica parecida. Bien, pero el map yo lo aplico acá abajo cuando tengo el código HTML. Y en este caso yo lo quiero formular acá en una función. Entonces creo que es más cómodo en este caso hacer un ciclo normal. Es la misma lógica. Recorremos y cada vez que demos una vuelta vamos a recuperar un objeto de los que está dentro de la lista. Entonces, aquí voy a dejar la copia de lo que voy a recuperar del arreglo. Una vez que lo recupero, ahí tengo todos los datos. Por lo tanto, cada vez que demos una vuelta, una iteración, en la variable resultado voy a contabilizar.
el nuevo valor va a ser lo que ya tiene más 1. Entonces ahí vamos a estar contando de 1 en 1. ParseInt mi objeto.precio. ¿Cierto? Aquí le aplicamos una pequeña conversión y con eso ya estamos contabilizando los registros, perdón, sacando la suma de los precios. ¿Sí? Acá determina la cantidad y aquí estoy sacando la suma. Creo que dije algo de ir sumando uno a uno. No, no, no. Vamos sumando los precios. Eso es lo mismo que si usted dijera en la variable resultado voy a guardar lo que ya tiene más el precio. Es como si hiciéramos una lógica como la de Python, algo así. ¿Sí? Pero en lugar de hacerlo de la forma completa, lo abreviamos simplemente. Así que tomo el precio, lo convierto en un entero y lo acumulo en la variable. Así que cuando termina el ciclo, esa variable tiene la suma. Aplico una lógica parecida para determinar el promedio. Si la opción elegida es la número 3, si yo le paso el número 3, es el promedio lo que quiero calcular. Y lo hago de forma muy similar, mira. Recorro el arreglo con todos los registros, rescato vuelta por vuelta un elemento a la vez, ¿sí? Y cuando termine esta opción, cuando termine de ejecutarse el ciclo, fíjate que sigo acumulando, ¿ok? ¿En qué se diferencia esto con el anterior? Que cuando termina el ciclo, yo acá determino el promedio. Y digo, el resultado final va a corresponder a lo que logré acumular dividido por la cantidad de elementos. La suma dividido la cantidad. Y para que no salgan tantos decimales, le decimos punto toFixed 2. Solo 2 decimales si es que los hay. Entonces, esta función de mi estadística va a recibir un número. Yo le voy a pasar el número 1, el número 2 o el número 3. Según lo que yo le entregue, voy a determinar la cantidad, la suma de precios o el promedio de precios. ¿Cómo saqué el promedio? Acumulé los precios, los sumé y luego la suma la dividí por la cantidad. Y el resultado lo dejé en la variable. Por lo tanto, una vez que tú ya terminas de hacer X acción, la que sea que tú hayas decidido, contar, sumar o promediar, por ahí, tú vas a retornar el resultado. Return resultado. ¿Y cómo se usa? Simplemente baja, anda a los cards. Aquí donde dice texto a reemplazar, la usamos. Fíjate, me pide mostrar cantidad de pinturas. Entonces yo le coloco llave y uso la función mi estadística y le paso el 1 para que me determine la cantidad. Suma de precios. Borro el texto a reemplazar. Uso la estadística, mi estadística, y para que saque la suma le entrego el 2, porque así fue como yo lo programé. Promedio de precios. Borro el texto a reemplazar. Uso la función y le paso el número 3 para que me saque el promedio. ¿Y qué logramos con eso? Mira. Me dice, oye, tienes 2 pinturas, los precios suman 3.200.000 y el promedio 1.600.000. O 16 millones. No, 32 millones y 16 millones. Ahí está por separado, mira. 18 más 14, ¿sí? 28, ahí hay 32. Y el promedio sería de 16 millones. Si agrego uno más, se entiende que estos valores van a ir aumentando. Y si yo elimino alguno, los valores irían disminuyendo, mira. Y cuando ya yo borre el último, se entiende que, mira, si borro el último, acá en la estadística no debiese salirme nada. Debiese salirme un mensaje como el del listar. No hay registros para listar, acá me diría no hay registros para generar la estadística. No quiero que me salga así. Entonces hay que hacer una lógica parecida a la que usamos con el tema de la tabla. Vamos a plantear una evaluación lógica. Por aquí, mira. Justo aquí comienza la estructura de mis cards. Ahí voy a plantear la pregunta lógica. Abro llave y digo, si los registros resultan tener una cantidad de elementos que sean mayores a 0, es decir, si hay por lo menos un registro, entonces borro esa llave
Y todo esto se entiende que va a estar encerrado dentro de esta evaluación lógica. ¿Sí? Los cards van a estar dentro de esta estructura lógica. ¿Sí? Si hay más de un elemento, presento los cards. Pero, aquí le dejé el espacio yo, ¿verdad? Pero, de lo contrario, perdón, me faltó acá el entonces. Entonces, si tiene más de un elemento, entonces imprimo los cards. Pero, de lo contrario, es decir, si no hay ningún elemento, entonces ahí vamos a mostrar el párrafo de texto con el mensaje que yo le voy a indicar. Quiero cargar la clase de Bootstrap que es H5. Aquí vamos a colocar el mensaje que es: no hay registros para la estadística. Cerramos la evaluación lógica. Ahí está. Y le voy a cargar el style para que salga en rojo. Style, perdón, el style es con llaves. Llaves. Ahí sí. Color red. Y ahora sí, mira. Solo cuando haya una cantidad de elementos mayor a 1, entonces en ese caso se van a mostrar los cards. De lo contrario, de lo contrario, si no hay nada, mostramos ese mensaje y se cierra la evaluación. Ahí lo tenemos, pues, ¿ves? No hay nada. Y si agrego 1, guardas, se lista y se generan los cards. Y si lo borro, desaparecen los cards y la tabla. Con eso tendríamos lista la actividad. Bien, entonces logramos generar un ejemplo de login bien sencillo, bien básico. Por lo menos lo estamos simulando. Por lo tanto, a las acciones no puede acceder cualquiera. De hecho, si te fijas, ni siquiera generé rutas. Es por esa razón que en el app.js solo me limité a generar la ruta raíz. Es decir, apenas se cargue la aplicación, voy a cargar el login para poder iniciar sesión y tener acceso con mi cuenta a las acciones del sistema. Ni siquiera creé rutas, porque si hubiese creado más rutas, yo podría haber accedido directamente con el slash. Podría haber dicho slash listar y haber accedido, y no es la idea. ¿Ya? No es la idea. Por eso no creé rutas excepto la de la raíz. Así que vamos habilitando opciones, vamos deshabilitando, podemos entrar y podemos salir de la sesión. Si les molesta que en el código a cada rato le aparezca este warning reclamando por el logo, ¿ya? Simplemente tienes que ir al app.js y omitirlo. Déjalo en comentario nomás, mira. app.js, ese login lo puedes borrar o lo puedes comentar ahí. Ahí lo guardas. Y lo otro que por lo que me reclama es por set registros login en la estadística. ¿Ya? Dice que no lo estoy usando. Echémosle un vistazo. Claro, como acá mira, lo único que estoy haciendo es recuperar los registros. Me reclama por ese. ¿Sí? Me reclama por haberlo definido. Claro, yo lo definí porque forma parte de la estructura de los hooks. Pero si tú omites ese set, ¿sí? El del registro login, si lo omites, ¿ya? Igualmente te lo toma como correcto. Y como ve, el comportamiento sigue siendo el mismo. Espero que se haya entendido la idea. Perdón si es que fue un poco confuso, pero traté de abordar hartas cositas, hartos contenidos en poquito tiempo. ¿Ya? Y perdón si es que los aburrí con tanta explicación. De verdad espero que les resulte de utilidad y no tema experimentar, hacer cambios a nivel de código, ¿cierto? Y bueno, eso, me despido. Espero que haya sido de su agrado.